Miradas profundas que nos interpelan. Historias de nuestra gente, de nuestra tierra. Historias silenciadas que resuenan, originarias y diversas. Hay otras voces en el revuelto. Claro que hay otras voces. Tenemos la suerte de tenerlo a Santiago Durante, lingüista, dedicado más que nada a lo que son las lenguas originarias, que nos trae esa otra mirada del mundo de acuerdo a cada cultura, y cuánto a veces nos parecemos, cuánto nos convendría parecernos más. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué dice? Bueno, acá estamos. Es un día complicado. Ya estuviste compartiendo un poco con la oyentada. Sí, una mezcla de rabia y angustia, totalmente. ¿viste? Porque no solo es el veto y ver las traiciones, sí, sino también la manera, ¿no? Como diciendo qué es lo que querían, qué sé yo, cuando rendís pleitesía y gobernás para los grandes y los poderosos, difícilmente lo importante sea la educación, ¿no? Totalmente. Gente que igual recibió esos privilegios, ¿no? Muchos se formaron en la universidad pública, llegaron a diputados para después traicionar al pueblo, ¿no? Sí, eso lo charlamos recién fuera del aire. Hay algo ahí que hay que revisar. Totalmente. No puedo creer que alguien que egrese de la universidad pública después levante la mano para que no esté financiada, ¿no? Es de una individualidad. Yo ya me recibí. Y sabés también que a veces me hace mucho ruido el que habla de su paso por la universidad con su solo esfuerzo. Totalmente, ¿no? Hay muchos, Sí, hay muchos. Sí. Hay algo ahí que hay que cambiar, loco. No es tu solo esfuerzo. No. Desde que entras a un aula te tienen que decir, mira que esto no es tu esfuerzo solo. Acá es todo un país apostando también. Qué miserable, ¿no? Negarle a los más jóvenes lo que vos recibiste, qué basura. En fin. Bueno, pero vamos a lo suyo, que también tiene que ver con replanteos que nos hacemos hace tiempo. Estamos muy cerca del 12 de octubre, de este feriado que en épocas de mi escuela era el Día de la Raza. Claro, hoy es el Día de la diversidad cultural. Respeto a la diversidad cultural. El ¿no? respeto. Mira, me parecía interesante que charlemos un poco esta semana. No sería nada raro que el 12 de octubre salga un decreto diciendo que es el Día de la Raza. Que se vuelve el Día de la Raza. Por supuesto, pero para nada raro. Sí, obviamente. Mira, justamente me interesaba, y hay un debate alrededor de esto de los nombres, ¿no? Y una tensión que, bueno, como vos decís, por ahí ahora volvemos 1000 casilleros para atrás, pero esta tensión que uno puede sentir entre lo que podemos pensar como reparaciones simbólicas y lo que es, bueno, una puja distributiva más real. Por ejemplo, el acceso al territorio, digamos, es más fácil cambiarle el nombre a una efeméride que devolver el territorio a los pueblos preexistentes de nuestro territorio, ¿no? Entonces, de lo que hoy es Argentina, pero hubo gente que estuvo de antes y con muchísima violencia se les quitó ese territorio y se diezmó a su población también, ¿no? Entonces me parecía interesante que nos tomemos un momento para conversar algunas cuestiones ligadas, adyacentes o subyacentes a este efeméride del 12 de octubre, ¿no? Que cuando éramos chicos era el Día de la Raza, se cambió el nombre, y esa idea de la raza, ¿no? Es bien simbólica de una idea valorativa de esa herencia hispánica, ¿no? No estamos tan lejos del monumento al Cid, ¿no? Está en Caballito, que está en el centro. En el centro, de la ciudad. De la ciudad. Y dice homenaje al espíritu caballeresco de la raza, ¿no? Esa raza es esa raza castiza y conquistadora, y bueno, que hizo realmente un desmadre, hizo algo tremendo en América y un montón de discursos también circulantes ahora tienden a tratar de bajarle el precio, digamos, ¿no? De decir, bueno, pero no era tanto, también ojo lo que había antes, ¿no? Revisamos, así como de repente tenemos fotos con
con genocidios, cosas así, ¿no? Hay cosas que, como vos decías al principio, cuestiones que sentíamos más saldadas o algo así, de repente vuelven a aparecer, ¿no? Claro, hay que tenerlas bien presentes, entonces, y necesariamente presentes. Sí, por eso, bueno. Porque además es fundante de la patria que se pensó, ¿no? Esto de no solo aniquilar culturas y quedarse con el territorio, sino que ese territorio no iba a ser repartido en muchas manos, no, sino en muy poquitas, y eso es hoy. Sí. No cambiamos tanto la estructura. Es que yo creo que, a ver, y qué sé yo, ¿no? Uno podría, por ahí hay algún contraejemplo, pero yo creo que hay una matriz que se instaura con la conquista de América, digamos, que es una matriz muy racista y muy colonialista también, ¿no? Eso yo creo que lo podemos leer, digamos, desde la llegada de los españoles y la conquista efectiva del territorio hasta las lógicas que podemos ver, inclusive en estos desprecios que son también desprecios de clase y desprecios racializados también, ¿no? Porque yo vengo de dar clase en la Universidad de Burlingame, ¿no? Ahí es la enorme mayoría es primera generación universitaria, tiene un componente de clase, tiene un componente étnico y tal, y entonces y eso siempre reciben el mayor de los ataques, ¿no? Que es eso de universidades por todos lados, ¿no? Está ese componente que yo creo que se instaura en bueno, no solo yo, no lo han pensado bastantes personas muy importantes, como Bonfil Batalla, por ejemplo, que lo vamos a mencionar un poquito, se instauran a partir de esa lógica colonial que la conquista de América trae, ¿no? Para que pongamos idea, los números siempre son discutibles y problemáticos, pero para que pensemos un poquito, ¿no? Si bien hay números, inclusive del doble que te voy a decir, pero más o menos se piensa que un número conservador de la cantidad de personas que había en América antes de la llegada de los europeos era de unos 50 millones de personas. Luego el proceso de conquista, 5 millones, ¿no? O sea, es una 45 millones de personas. Una locura. Un genocidio. Son cifras de guerras mundiales, digamos, ¿no? Una claro. Locura realmente. Por eso podríamos hablar, vos justamente hablas del genocidio. Y efectivamente, o sea, yo considero que es un genocidio. Hay discusión sobre esto. Se dice, no, bueno, pero eso estás poniendo una categoría del siglo XX sobre algo que ocurrió mucho. Ponele el nombre que quieras, 45 millones de personas. Efectivamente. Además, ojo que también estas cosas a ver, también siempre el concepto de genocidio, y por eso es posterior también a la Segunda Guerra, porque se instaura claro. De hecho después de la Segunda Guerra, o sea, si queremos decir, no, era de otra época, entonces nada, es un genocidio. La definición que dan las Naciones Unidas es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Creo que es evidente que entra. Además uno podría decir, no, bueno, pero de lo que se trataba era de un proceso de conformar la nación. Claro, conformar una nación. Bueno, más o menos, porque hay casos, por ejemplo el de los Caribes, en donde efectivamente hubo una, digamos, limpieza étnica total, exterminio de población civil, destrucción de toda la cultura material, o sea, no eran situaciones de guerra. Uno podría decir, bueno, qué sé yo, el sitio de Tenochtitlán, por ejemplo, bueno, querían tomar esa ciudad y bueno, entonces la cosa se puso cruenta y bueno, hubo que matar a 100.000 aztecas, ¿no? 100.000 aztecas, 100 españoles, ¿no? Esos fueron el número de bajas estimado por ejemplo, ¿no? En la toma de Tenochtitlán, ¿no? Entonces, digamos, estos números, pero no solo quedarnos en los números, sino también pensar en eso que nos trae culturalmente, ¿no? Lo que nos lleva a pensar es en que este es un territorio de indios, ¿no? Era una tierra de indios, ¿no? Pensando esos indios como ellos, ¿no? Se crea esta matriz divisoria entre un ellos y un nosotros, ¿no? ¿Y por qué decimos los indios? Tomando en cuenta que había una diversidad inmensa, ¿no? Por lo menos podemos pensar dos tipos de organizaciones sociales muy diversas, digamos, grandes civilizaciones con un montón de personas, ¿no? O sea, en Tenochtitlán, por ejemplo, ¿no? Digamos, en la península de México se estima que vivían unas 500.000
personas, ¿no? En la ciudad y en alrededores, ¿no? Entonces, digamos, ahí tenemos grandes civilizaciones con grandes monumentos que vemos hasta ahora, expansión imperial y tal. Y por otro lado, los pueblos cazadores-recolectores, ¿no? Por ejemplo, los pueblos cazadores-recolectores de nuestro Chaco, Amazonas, con otro tipo de organización social muy diferente, ¿no? Otro manejo del territorio, otras lógicas. Entonces, ¿por qué les decimos a todos indios, ¿no? Bueno, Bonfil Batalla, un pensador mexicano muy importante, justamente dice que el concepto del indio en América es, bueno, así se llama su artículo, ¿no? Que tiene un nombre muy, muy ilustrativo, el concepto del indio en América, una categoría de la situación colonial. Y justamente lo que explica es eso, es que ese concepto del indio es la consustanciación de una situación de coloniaje en la cual viene alguien de afuera y pone una máscara a toda esa diversidad americana. O sea, a todo eso que nosotros podemos ver y que no tiene nada que ver. O sea, es como que nosotros pensemos como los europeos, digamos, claro, ¿no? O sea, esa visión, bueno, justamente ese concepto del indio funciona como esa máscara que tapa la diversidad, tapa cualquier tipo de particularidad de esos grupos sociales. ¿Y qué es lo que los une? Lo que los une es una situación de opresión. Los deshumaniza también, ¿no? Claro. No tienen sus particularidades, son más o menos un mismo grupo, claro, que sufrió este accidente. Los homogeneiza y los homogeneiza en una posición subordinada. Claro. Y esto nos va a decir Bonfil Batalla que esa es la clave de la sociedad colonial. Es un orden totalizante en el cual tenemos dos posiciones, ¿no? Opresores y oprimidos, colonizadores y colonizados, ¿no? La verdad y el error, ¿no? Siempre tenemos como dos posiciones de las cuales una está jerárquicamente arriba siempre, y la sociedad se estructura toda así, se estructura siempre en ese mundo bipolar, va a decir, ¿no? Siempre se va a pensar de esa manera. Inclusive, muchas veces por ejemplo, nos dice, en la sociedad, pensando en la sociedad colonial, digamos, del virreinato, dice, por ejemplo, el lugar del mestizo, ¿no? Sobre el mestizo se opera digamos, un mecanismo ideológico que le va a negar su condición de subordinado y de colonizado, y lo hace pensarse más cerca, por ejemplo, de las clases dominantes. Bueno, tomando en cuenta que igualmente estaba claramente siendo parte de ese grupo oprimido, ¿no? Lo hace identificarse cualquier semejanza. ¿Cómo se traspola todo eso, ¿no? Primero también cuánto nos pone como opresores y creernos por momentos que somos los que colonizamos y en realidad nos han colonizado, sí. Y cuánto esto de ponernos del lado de los poderosos. Claro. Creer que estamos en ese grupo cuando en realidad poquitita gente está ahí, e insisto, claro, no son apellidos tan distintos a los que se repartieron las tierras. Efectivamente, claro. No sé si te acordás hace bueno, ya parecen 5.000 años, cuando estaba esto del tema de Vicentín, que había una imagen, claro, que se había hecho muy viral, que era un autito todo roto y decía... Un Duna, sí, que decía todos somos Vicentín. Y no, porque Vicentín, como vos decís, son algunas familias, las podemos rastrear, capaz lo rastreamos y llegamos más o menos a lo que estamos hablando hoy. Seguro. Si no a la conquista de América, sí a quizás lo que Viñas, ¿no? Piensa como el estado superior de la conquista de América, que es la conquista del desierto. Pero ¿no? es recontra vigente si estamos hablando de querer un país próspero como era el de finales del siglo XIX. Claro, efectivamente. Que se basa y se funda en sacar las tierras, en repartirlas entre pocos y en que haya una desigualdad enorme como la que se está instaurando hoy. Claro, totalmente. Es muy actual. Es que es muy actual, y justamente lo que nos va a decir Guillermo Bonfil Batalla es que cuando habla de la sociedad colonial no está pensando en el mundo virreinal, está pensando en un tipo de organización social interpersonal que es, como decíamos, bipolar, ¿no? Uh-huh. O sea, en donde hay una situación de dominación muy fuerte. Entonces, en ese sentido nos va a decir, ojo,
no me importa que haya cambiado el modo de intercambio o de explotación, digamos, que ahora estemos en un capitalismo tardío, digamos. Porque podemos estar en el modelo económico que sea, pero esta situación de opresión y esta situación totalizante y bipolar de dominación se puede seguir manteniendo. Claro. Por eso a mí me parece que el 12 de octubre nos tiene que hacer pensar en una matriz que se instaura y que sigue siendo muy vital, lamentablemente, ¿no? Que como decíamos, los indios, o sea, teníamos a los españoles y a los indios, ¿no? Bueno, hoy tenemos otras figuras a las que también deshumanizamos. En la misma matriz. Claro, ¿no? Como decíamos por ahí antes, cabecitas negras o gorritas, ¿no? Todo, bueno, esa matriz que es muy racista, es clasista, ¿no? Crea ese ellos y nosotros, ¿no? Bueno, eso es lo que Guillermo Bonfil Batalla piensa como la situación colonial, y me parece que es muy vital para pensarnos hoy, para pensar, bueno, en una sociedad que sigue siendo muy injusta, ¿no? Y que requiere otras lógicas, otros pensamientos y otras miradas, ¿no? Y a eso no se le puede responder, me parece a mí, con no, pero ojo, por ejemplo, ¿no? Porque, o decir, no, pero ellos también se conquistaban entre ellos, por ejemplo, ¿no? Que se dice, no suele ser un entonces vengo yo y los conquisto. Claro, y entonces, ¿qué significa eso? Y además, o sea, que sos vos un juez Claro. del universo que puede decir, bueno, entonces ahora yo tengo que ser el agente de castigo, y bueno, qué sé yo, ¿no? Mi querido amigo, vamos a matizar con un poquito de música, si le parece, y que también vamos en este ida y vuelta de la historia y el presente. Estamos nuevamente luchando por la universidad, también por los hospitales, también por los hospitales, por el desfinanciamiento que se está llevando adelante. Y mirá cómo se repiten las cosas, ¿no? Allá por 2018 se hacía un festival por el Garrahan. Se celebraba la música de León Gieco. Y los fondos, en el Teatro Ópera se hizo, y los fondos eran para dar una mano en el sustento del Hospital Garrahan. Hoy también desfinanciado, hoy también con necesidades. Muchos músicos allí se juntaban en torno a la obra de León Gieco, el propio León Gieco estuvo también, pero en un momento suena un tema que también de León Gieco nos trae a este momento, a esta efeméride, a este 12 de octubre. Lo interpretó nada menos que Ligia Piro con el amigo Lito Vitale. Así que si le parece, disfrutamos un poquito de música. Ahí está sonando. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata contra esperanza, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. En las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual.
sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo. O están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los